carroza negra de Oaxaca, carreta de la muerte en el callejón de la soledad. Llegué a Oaxaca un día antes de la Noche de Muertos con una idea fija: grabar un testimonio sobre la carreta que muchos juran haber visto en el callejón de la soledad. No esperaba probar nada, solo escuchar. A veces, cuando vienes con prisa, las historias te cierran la puerta. Así que caminé despacio, sin hacer ruido, como si estuviera entrando a casa ajena. La tarde olía a copal y pan recién horneado. Por todas partes había papel picado colgado de pared a pared, moviéndose apenas con el aire fresco. El callejón, estrecho y empedrado, parecía guardar su propio clima, más frío, más callado, como si el bullicio de la ciudad se detuviera al llegar a su entrada. Un vecino me dijo que de niño lo despertaban los cascos de caballos en plena madrugada. No eran pasos apurados, era un trote parejo, seguro, como si los animales supieran con exactitud a dónde iban. Primero se siente un temblorcito en el pecho, me dijo tocándose el esternón, luego tiembla el vidrio de la ventana, y después el chirrido. Lo dijo bajito, no por dramatismo, sino por costumbre, como quien no quiere llamar a eso por su nombre. Le pregunté si lo había visto. Negó. No más lo escuché. ¿Para qué mirar? Y me cerró la puerta con educación, como si así también me protegiera. Caminé el callejón arriba. La piedra estaba húmeda por un goteo constante que venía de quién sabe dónde. Al final, la silueta de la iglesia se recortaba contra un cielo morado. Toqué la pared. Fría. Me encontré a una señora barriendo hojas secas. Me contó que su abuela, cuando aún no había luz eléctrica en la zona, hablaba de una carroza jalada por 6 caballos blancos que avanzaba sin apuro. Dijo 6, marcándolo con los dedos, como si esa cifra fuera la parte más grave. Huele a cera apagada cuando pasa, agregó, y me juro que sentí ese olor de inmediato, tenue, como el aliento de una vela recién soplada. Entré a la iglesia solo un momento. Un coro ensayaba algo antiguo que resonaba bajo las bóvedas. En el patio, unas monjas acomodaban flores y veladoras. Me acerqué a una de ellas, una mujer serena, rostro de muchas vigilias. Le pregunté si conocía la historia de la hermana que quiso enfrentarse a la carroza. Bajó la vista con una mezcla de pudor y respeto. La hermana Griselda, dijo después. Se reía de todo eso, no por maldad, por terquedad. Abrió las puertas una noche de viento, dejó que el aire corriera por dentro como si fuera su casa y se plantó en el umbral. Dicen que escuchó el trote y no se movió. Días más tarde la encontraron muy cerca del panteón, como si hubiera ido caminando detrás de alguien. No tenía golpes, no tenía señales de nada, solo una expresión rara, entre susto y descanso. No quise grabarla. Algunas palabras deben quedarse en el aire de quien las dice. Volví al callejón cuando ya caía la noche. Empezaron a encender altares en las entradas, pan de yema, fotografía sepia, mezcal en vasitos, flores que parecían rayar el suelo de naranja. Sentí una mezcla de paz y nervio. Uno agradece a sus muertos, pero hay otros que no venían invitados. Me senté en un escalón, abrí la libreta y dejé correr ideas. Ritmo de ruedas, crujido de madera, brida apretada, relincho que nunca estalla. El viento se metía por las rendijas de las casas como un animal flaco buscando comida. A ratos el silencio hacía peso, tanto que uno mira atrás sin pensarlo. Poco antes de la medianoche, me levanté y caminé sin hablar. Quise escuchar sin forzar. De pronto, noté un detalle simple que me heló. Los perros del callejón guardaban silencio. Uno. Se quedaban con la trompa cerrada y la mirada clavada en la misma dirección, hacia la parte más angosta. Me pegué a la pared. Un murmullo lejano, casi confundido con el viento, se volvió ritmo. No era música, no era oración. Era el golpe medido de algo contra la piedra, repetido con paciencia. Un golpe, 2,
3, 4. Perdí la cuenta. Pensé en los 6 caballos y se me apretó la garganta. Entonces, el primer chirrido. Lento, largo, como si un mueble antiguo, muy pesado, tratara de moverse por su propia voluntad. Noté que el aire cambió de temperatura. Subió un poco y luego cayó en picada. La piel de los brazos se me erizó bajo la chamarra. Me llevé la mano al pecho sin querer. El olor a cera apagada apareció de nuevo, esta vez mezclado con algo húmedo, como tierra de panteón recién removida. Me vino un recuerdo tonto. De niño temía abrir la puerta del closet por el crujido de las bisagras. Me reí por dentro, nervioso, solo para escucharme vivo. 2 sombras se asomaron en la esquina, alargadas, fraccionadas por el titilar de las veladoras. No era un auto, no era una motocicleta. Eran perfiles altos, como de pescantes que sostienen un techo. El trote se hizo claro. Pude contar 4 cascos, y luego otros 2 se añadieron. Cerré los ojos un segundo, no para no ver, sino para hacer memoria. «Graba esto», me dije. «Sin la cámara, grábalo en la cabeza». Mis dedos temblaron y casi tiro la libreta. Abrí los ojos. La calle parecía más estrecha, como si los muros acercaran los hombros. En el techo de la primera casa, una vela se apagó sola, sin viento aparente. Alguien al fondo, detrás de una cortina, dijo: «Dios nos ampare», y se quedó inmóvil. La carroza dobló la esquina con una calma que parecía burla. La madera era negra, tan mate que ni la luz de las velas se atrevía a rebotar en ella. Las ruedas eran enormes, con diámetros insensatos para un callejón tan chico. No tropezaban con nada. Pasaban y la piedra aceptaba su peso, como si ya las conociera. Los caballos, 6, no parecían animales normales. Más que blancos, eran pálidos, con ese tono que tienen las paredes viejas bajo la cal. El vapor que les salía del hocico no era el de un esfuerzo, sino una bruma parejita que subía y desaparecía de inmediato. Les vi los ojos por un momento. No brillaban. Eran como pozos secos. En el pescante no iba un cochero vestido de época, de esos de foto antigua. Lo que iba ahí era una figura quieta, recta, con la postura de quien lleva horas sin moverse. No distinguí rasgos, pero entendí que me miraba. No por su cara, que estaba oscura, sino por cómo se inclinó apenas, con un interés frío, como si quisiera memorizarme a mí también. El chirrido de las ruedas se metió en mi estómago. Nadie hablaba. Ni siquiera yo me atrevía a tragar saliva con ruido. El paso se detuvo frente a la puerta abierta de una casa que tenía altar. La foto de un hombre joven, bigote fino, sonriendo, estaba al centro. Una vela titiló. La bruma de los caballos avanzó como dedos. Por un instante, sentí que algo se acomodaba a mi costado izquierdo, al nivel de la costilla. Una presión leve, como cuando te empujan en una fila y te aguantas para no caer. La puerta de la casa se cerró sola con un golpe seco. No por corriente, no por descuido. Simplemente se cerró. La carroza reanudó el paso. Yo, idiota, di un paso hacia atrás y sentí el muro en la espalda. Un niño miraba desde otra ventana con los ojos enormes. Le hice una seña de que se metiera. Él se fue sin apartar la vista. Alguien rezaba por lo bajo, apretando las palabras hasta casi romperlas. La carroza siguió su camino, pegándose tanto a mí que pude sentir el olor exacto de la madera vieja. Un aroma frío, sin savia, una cosa gastada por décadas de manos que ya no están. Pensé en la hermana Griselda. Me la imaginé plantada en ese mismo lugar, sin creer, cruzada de brazos, o con las manos metidas en las mangas del hábito para no temblar. Me la imaginé diciendo: «Aquí no pasan», y la noche sonriendo con paciencia. Cuando la carroza pasó frente a la iglesia, el coro se detuvo. No escuché pasos dentro, solo el eco suspendido de una nota larga que parecía colgar del techo. Las monjas no salieron. Nadie lo hizo. La ciudad entera contuvo el aire por un momento,
como si así se volviera liviana, intangible, y la muerte no pudiera agarrarla. Seguí a distancia, sintiendo el tirón curioso que uno siente cuando ve algo prohibido. La carroza avanzó hasta el extremo del callejón y dobló hacia la calle que va a dar al panteón. Ahí, las luces de la ciudad comenzaban a apagarse. La bruma del suelo se hacía más espesa a cada metro. En la reja del cementerio, alguien había colgado un ramo de cempasúchil fresco. La carroza se detuvo, y de pronto, el frío subió por mis piernas como si el pavimento fuera agua. Quise retroceder, pero el cuerpo no me obedeció. La sensación fue extraña, ni parálisis ni pánico, algo intermedio, como cuando te sorprende un relámpago y te quedas esperando el trueno. El pescante giró apenas, la figura inclinó la cabeza hacia la reja. El chirrido volvió, más breve, más tenso, como un «hasta aquí». Y entonces escuché algo que no había escuchado antes. Un lamento bajo, contenido, el tipo de sonido que uno hace para no llorar a gritos. Vino de adentro del panteón. Me dolió la nuca, literal, como un calambre que sube por la espalda y te dobla un poco. La reja vibró. La carroza no entró. No hacía falta. Bastó con que estuviera frente a la puerta para que el aire cambiara otra vez. Un golpe de brisa me trajo el olor de la tierra húmeda, fuerte, casi comestible, y un eco de pasos que no eran de nadie presente. No sé cuánto duró. Pudo ser 1 minuto, pudieron ser 10. El tiempo en esos momentos se afloja, como un cinturón viejo. De pronto, el trote reanudó su ritmo y la carroza empezó a alejarse. Quise grabar con el teléfono, pero cuando toqué el bolsillo, la pantalla estaba negra. Ni siquiera prendía. Me reí, sin alegría, y guardé el aparato. La carroza dobló otra esquina y el sonido se fue apagando, dejando detrás algo peor que el ruido. Esa calma que no es alivio, sino hueco. Los perros tardaron varios minutos en ladrar de nuevo. Cuando por fin lo hicieron desorganizadamente, como si cada uno despertara a diferente hora de una siesta pesada. Regresé al callejón con las piernas medio blandas. La vela apagada seguía muerta. Nadie la encendió de nuevo. La señora que barría ya no estaba. Por el suelo, las flores se habían movido de lugar, como si alguien las hubiera pisado con cuidado de no romperlas. Sentí ganas de hablarle a alguien, pero ¿qué iba a decir? La vi, y luego, a la mañana siguiente busqué al vecino que me había contado lo del temblorcito en el pecho. Me abrió con cara de quien ya sabía. Le dije que no mirara, comentó sin tono de regaño, más bien de consejo tardío. Le pregunté si la carroza siempre pasa la misma noche. Se encogió de hombros. Aparece cuando quiere, dijo. Hay gente que la oye toda su vida y nunca la ve. Hay quien la ve una vez y ya no vuelve a dormir igual. Volví a la iglesia para dar las gracias por seguir aquí. La monja Serena estaba sentada en una banca, con las manos juntas, sin rezar en voz alta. Me acerqué y le conté lo que había escuchado, lo que había sentido. No me pidió pruebas. ¿Y ahora qué hará con eso?, preguntó. Me quedé callado. No quería hacer un video de sustos fingidos, tampoco un desmentido. Lo contaré tal cual, dije, sin adornos, sin quitarle lo raro. Me miró con una mezcla de ternura y cansancio. Está bien, pero recuerde, no todo lo que uno ve es para andar repartiéndolo como si fueran dulces. Hay miradas que pesan. Hoy, al escribir esto, sigo notando el eco de las ruedas cuando cierro los ojos. No es que suene aquí, en mi cuarto, es que su recuerdo no se comporta como recuerdo. Se adelgaza, se estira, pero no se parte. Y cada noche de muertos, cuando la ciudad vuelve a encender velas y a poner fotos de los suyos, algo en mí regresa al callejón de la soledad. A ese temblor chiquito en el pecho. A ese olor a cera apagada que no sé de dónde viene. No quiero convencerte de nada. Solo te diría esto. Si te toca pasar por ese callejón de madrugada, camina con respeto. No llames, no rete a nadie que no veas.
y si escuchas el chirrido, no te quedes parado a media calle como yo. Péguese a la pared, cierre los ojos un momento y piense muy fuerte en alguien que lo quiera vivo. Luego abra los ojos y siga caminando. Hay historias que, si te eligen, te acompañan de por vida. Y a la muerte, cuando pasa a recoger a los suyos, es mejor abrirle camino. Bruja del Morro en Campeche, demonio costero que devora pescadores. Yo manejo tráiler desde hace 12 años y he cruzado casi todas las carreteras del Golfo, pero hay una curva en la costa de Campeche que aprendí a tomar con el pie leve y la respiración contenida. Le dicen Los Morros, unas moles de piedra clavadas frente a Ceiba Playa, donde el mar golpea como si quisiera abrirse paso tierra adentro. De día parecen postales, agua turquesa, espuma, gaviotas flotando al ras. De noche son otra cosa. El viento cambia de tono y el golpe de las olas se siente hondo, como si uno pasara junto a un pecho enorme que no deja de latir. La primera vez que escuché de la bruja fue un 1 de noviembre, justo cuando dejamos flores a nuestros muertos, y los viejos dicen que las puertas entre allá y acá quedan entreabiertas. Venía de Champotón con carga mixta, cajas de hielo, pescados en guacales, algo de herramienta. El despacho me había asegurado que la entrega en la ciudad era tempranito, así que me tocó pasar por Los Morros después de medianoche. Antes de subir la parte más cerrada, me paré en una fondita abierta al sereno. Había café quemado, pan viejo y un par de pescadores con chamarra plástica y botas enlodadas. Hablaban bajo, con ese cuidado que uno usa cuando no quiere despertar al mar. Pedí un jarro y una concha y por no manejar con sueño, me quedé a escuchar. ¿Ya te contaron lo de Ixagú?, me soltó el más canoso sin que yo preguntara nada. No reconocí el nombre. Hice esa seña corta con la cabeza que significa «cuénteme», pero sin rodeos. Una vieja, continuó. O eso parece. Cuando el mar se enoja, se mete a las cuevas de Los Morros y llama. No grita. Llama como si fuera tu abuela o tu madre, y el que contesta ya no regresa igual. Sí regresa. El otro, más joven, asentía sin levantar la vista del café. Se veía cansado, pero algo en sus manos temblaba con un ritmo que no venía del frío. Antes la veían más seguido, dijo el joven al fin. Mi tío juraba que la atraparon. Un brujo de por allá arriba les dio hierbas que se volvían como cadenas. La metieron a una cueva y el agua subió. Dicen que se quedó ahí, atascada, y se ahogó. Pero el mar no olvida. El mar regresa lo que es suyo. No supe si reír o agradecer. Uno aprende a hacer un huequito para esas cosas. No es que yo sea crédulo, pero tampoco me gusta retar a lo que no entiendo. Les dejé unas monedas, terminé el pan y arrancó el motor. El aire olía a sal y diésel. Adelante, la carretera se enroscaba pegada al acantilado, con unas sombras de piedra que parecían inclinadas sobre el carril. El golpe del oleaje se volvía tambor cuando pasabas junto a las grutas. Hice cambio. Subí las revoluciones para que el tráiler no se durmiera y me metí en la parte más cerrada del morro. No iba solo. A esa hora siempre hay algún carro con prisa, algún autobús con turistas desvelados, algún camión chico llevándose el día a cuestas. Aún así, cuando entré a la primera boca de roca, sentí que todos desaparecían. El vidrio vibraba con el golpe del viento mezclado con el agua. En el retrovisor vi una sombra pegada al lado del contenedor. Como si algo se hubiera arrimado para que no lo viera el faro, me incliné apenas para corregir la línea. Cosas de carretera, no te distraigas con formas que se inventa la noche. El primer rugido llegó desde la piedra, no desde el mar. Un sonido grave, no muy alto, pero terco, casi como cuando un perro viejo te advierte que no entres al patio. Le bajé uno al volumen del estéreo. La rola que llevaba se hizo un murmullo y ese otro ruido se acomodó en el cabín. No lo puedo explicar bien. No era voz, no era viento. Tenía intención.
y eso me puso nervioso. Me acordé de la fonda y de cómo el pescador movió apenas los labios al decir el nombre de la vieja, Ishagu. Hay palabras que parecen traer consigo algo de lo que nombran, como si trajeran polvo pegado desde otra época. Pronunciarlas deja ese polvillo en el paladar. Me chupé los dientes sin querer, gesto de costumbre, y seguí. La segunda boca era más angosta. A la derecha, apenas un muro de piedra lija. A la izquierda, una caída hacia la espuma. Las luces del tráiler tocaban la roca y volvían en retazos. Pasé una mancha húmeda y el parabrisas se cubrió de un rocío espeso que olía diferente. No era solo sal, olía a hierba machacada, a algo dulce y podrido a la vez. Me apreté el cinturón y abrí un poco la ventana. Aire frío. Y entonces escuché algo encima del cabín. Un golpecito, después otro, como si una mano liviana tanteara el metal buscando dónde agarrarse. No soy de los que frenan en lo oscuro, menos con una caída a un lado. Mantuve la velocidad y quise creer que eran piedras sueltas. La mano siguió. Golpeó cerca del claxon y luego, con una paciencia que no era humana, recorrió el borde hasta donde terminaba la puerta. Me sudaron las palmas y tenía la boca seca. Me hablaba el instinto. No la voltees a ver. Tú sigue. No hagas contacto. Una curva más y la carretera se abrió un poquito. A lo lejos vi dos luces pequeñas balanceándose a la altura del suelo. Por un segundo pensé que era una moto. Acerqué los ojos. No era moto. Eran dos luciérnagas enormes, mal puestas. Luego entendí. Eran ojos, a ras del asfalto, como en un animal que no debería estar ahí. Se apartaron en cuanto el frente del tráiler los bañó, pero el brillo quedó impreso por dentro, igual cuando ves de frente un flash. Entré a la tercera boca con el corazón en la garganta. Ahí el sonido del mar desaparece. Queda solo un hueco de aire que succiona. Dicen los viejos que ese hueco respira. Yo lo escuché, y no fue agradable. 3 veces se hinchó, 3 veces se vació, y en la última, cuando parecía que el túnel mismo iba a exhalar sobre mí, la vi. No estaba en el camino, estaba en el muro, a un costado, donde las manchas de humedad dibujan figuras si uno se descuida. Una silueta de mujer, encorvada, con un chal o algo así, pero hecha de sombra y agua. No se movía con el viento, se movía con el latido del hueco. Quise mirar al frente y no pegar la vista a eso. En el espejo, por un instante, se dibujó la misma silueta sobre el contenedor, como si viajara conmigo a la par. Las manos me pesaron y el volante se me resbaló un poquito. Volví a agarrarlo con fuerza. Pisé el acelerador cuanto me permitía la curva, y entonces el motor falló. No una falla grande, no un apagón total, un tropiezo, como cuando uno se atora al hablar. Sentí el jalón en el alma. El tráiler perdió empuje por 2 segundos eternos. La llanta trasera mordió una piedra. De la nada, el claxon soltó un lamento cortado, casi un sollozo metálico, y encima del cabín, la palmada, firme, una vez, luego otra. No se parecía a nada de lo que yo conozca. No era travesura de chamaco, no era pájaro. Tenía la firmeza de quien conoce el techo de tu casa. No frené. No hay freno que te salve si lo que te quiere es que pares. Dejé que la inercia hiciera su trabajo, apreté la mandíbula y soltaba aire por la nariz para no empezar a rezar como loco. Yo respeto, sí, pero cuando uno empieza a pedir cosas en voz alta en una carretera, por lo regular ya perdió. Mejor guardar el impulso para cuando haga falta. Y faltó cuando salí a la parte abierta, esa donde, por un momento, la carretera se alarga y puedes respirar. Ahí, sobre el acotamiento, estaba la viejita. No era sombra, no era mancha, era una mujer bajita, con el cabello enredado, un vestido que alguna vez fue blanco, y los pies descalzos, oscuros de arena mojada. Levantó la cara, y yo vi que los ojos eran como 2 charcos sin luna. No reflejaban nada, apenas un brillo mínimo,
como los bichos que vi antes. Me levantó la mano, no para hacer la parada, para saludarme. Qué cosa más rara, un saludo tierno, casi de familia. Sentí un golpe en el pecho que nada tuvo que ver con miedo, fue pura contradicción. ¿De veras quería que parara? ¿En serio esa figura podía estar viva a esas horas? La pasé y, por inercia, mis ojos se fueron al retrovisor. No estaba. Dicen que el mar te miente con reflejos. Yo no sé. Lo único que sí supe fue que, de la loma de piedra, vino una especie de murmullo grave, no de boca, sino de piedra mojada. Y esa voz, si es que puedo llamarle voz, no me dijo palabras, pero me ofreció algo. Así lo sentí. Me ofreció alivio, descanso, una promesa absurda a esa hora. Bájate, quédate tantito, deja que el mar te arrulle. Sentí el volante tibio en las manos, como si alguien lo sostuviera conmigo. No lo solté. Pasé las últimas curvas con una disciplina que ni en mis exámenes de manejo. Cuando por fin la carretera se hizo recta y la costa quedó atrás, noté que el olor dentro del cabín había cambiado. Ya no era la mezcla de sal y diésel. Olía a hojas trituradas, a ajenjo, ruda. No lo sé. No soy de hierberías, pero ese perfume estaba ahí, como si alguien hubiera frotado plantas contra el tablero. Y en la alfombra, al lado de los pedales, encontré 3 tallitos aplastados, húmedos, pegados con arena. Frené ya en el primer retorno iluminado. Bajé con las piernas flojas, me incliné, recogí las hierbas y me quemaron un poquito la piel. Ni siquiera pregunté cómo llegaron ahí. Entré a Campeche con la noche ya quebrándose. Dejé la carga, firmé, me guardé un pan dulce que me ofrecieron y me regresé por otro camino, más largo, con tal de no pasar de nuevo por los morros. En la tarde, cuando el sol ya se inclinaba, volví a la fonda. Quería ver a los pescadores, aunque fuera para que se rieran de mi cara. Solo estaba el joven, el de las manos que temblaban. Me vio entrar y, sin decir nada, puso sobre la barra un amarre de hojas secas atado con hilo rojo. «No es para que te hagas el valiente», me dijo. «Es para que te acuerdes. Si la tarde viene pesada y te toca pasar por allá, amárralo al espejo y no la mires a los ojos, ni poquito. Hazte el que no la oyó. El mar prueba. Si no le contestas, se cansa». Le conté lo de la viejita del acotamiento. Se llevó los dedos a la boca, como si se mordiera una mala palabra para que no se le escapara. Luego me habló de su tío, que sí, que lo de las hierbas que se vuelven cadenas lo vio con sus propios ojos, que dijeron que la vieja quedó atrapada en una cueva, que el agua subió y la tapó, que la gente se quedó tranquila un tiempo. Pero a veces, cuando los pescadores se hacen a la mar con la cabeza llena de deudas, regresaba una voz conocida y les ofrecía descanso, una manera de no pensar en nada más. Algunos soltaron el remo, otros se dejaron caer del lado equivocado de la lancha. Nadie escribe de esas cosas, pero las viudas no preguntan. Le di las gracias, pagué el café y el amarre. Esa noche, ya más sereno, me estacioné a dormir en el patio de un conocido. Soñé con un cuarto oscuro que respiraba. No era pesadilla, pero tampoco descanso. Al despertar, el olor a hierba seguía pegado al cabín. Y en el parabrisas, por fuera, había una marca, como de dedos delgados que hubieran arrastrado la humedad de arriba hacia abajo. Limpié con un trapo y no salió a la primera. Ahí se quedó, una huella leve, lo justo para que yo no me creyera listo. He pasado de nuevo por los morros, claro. El trabajo no se detiene porque uno tenga historias. Pero desde aquella noche bajé la velocidad antes de tiempo y, si la fecha cae en Día de Muertos, prefiero dar vuelta, aunque el diésel me cueste y el patrón regañe. No sé si lo que vi era la vieja disfrazada de abuela amable, buscando quien la mire. No sé si el mar me probó. Lo único que sé es que la carretera también guarda luto, y en esas fechas lo muestra. Hay lugares donde la gente, por respeto o por miedo,
se calla. Y a veces el camino te pide que hagas lo mismo, callarte y pasar sin llamar la atención de nadie. Si estás viendo este video porque te gusta ir a probarte con la noche, no te voy a sermonear. Solo te dejo esto: hay voces que no se responden, hay manos que no se agarran. Si alguna vez cruzas por Los Morros y sientes que el camión pierde empuje, que el aire huele distinto, que el vidrio vibra con otro ritmo, no te detengas a comprobar. No necesitas convencer a nadie. A la carretera no se le discute como a un amigo. Se la escucha y se la obedece. Y si en el acotamiento ves a una viejita saludando, con los pies mojados y esa mirada sin reflejo, tú sigue. Déjale el saludo al mar, que él sí sabe quiénes son de los suyos. Matlacigua de Miahuatlán, mujer que seduce y lleva al olvido. Llegué a Miahuatlán de Porfirio Díaz con la lluvia apenas insinuándose en el cielo. Era finales de octubre y el aire traía ese olor a cempasúchil que se queda pegado en la ropa y en la memoria. Venía a grabar un video sobre leyendas para el canal y todos me habían dicho lo mismo. Si quieres algo que te deje pensando, pregúntale a los viejos del mercado por la Matlacigua. La mencionaban con cuidado, como si nombrarla en voz alta llamara la atención de alguien que prefiere pasar desapercibida. En la plaza me recibió doña Tere, vendedora de pan de yema. «Aquí no hay quien no la conozca», dijo mientras me ofrecía un café. Me señaló con la barbilla a la calle que baja de las cantinas hasta el río. Ella se aparece por ahí, a los hombres que se pasan de copas. Se ven seguros, como si supieran a dónde van, y al día siguiente aparecen tirados más allá del Huizache, con los pies hechos pedazos y sin saber ni su nombre. Lo dijo como quien repite una dirección de memoria. Esa tarde caminé reconociendo el lugar. Las cantinas tienen puertas pesadas de madera, ventanas con hierro y un sonido de música vieja saliendo a retazos. La calle cae en pendiente y al fondo, el cauce oscuro se abre paso entre piedras y basura arrastrada por la temporada. Cuando el sol se fue, todo pareció compactarse. Las conversaciones bajaron de volumen, la brisa dejó de ser amable y la luz amarilla de los focos dio a las paredes ese tono entre miel y nicotina que anuncia problemas. Me quedé en una mesa al frente de El Relámpago. No bebí más que un refresco, pero fingí el vaivén de un borracho para no llamar la atención. Quería ver si la historia tenía ruta fija, si el fantasma obedecía a un horario. A medianoche, la calle se vació de coches y quedaron solo pasos sueltos, arrastrados, con un eco que alargaba el miedo. Entonces la vi. No apareció con humo ni con trucos. Estaba simplemente ahí, parada junto a un poste, el vestido claro, largo, pegado por la humedad. No se movía. Luego levantó la cara. Un rostro limpio, hermoso, sin adornos, con ojos que parecían acostumbrados a que la gente obedeciera. No miraba la puerta de la cantina, me miró a mí. No sé explicar por qué me levanté. No me sentí hipnotizado, ni soñando. Fue más sencillo. Tuve la certeza de que debía seguirla. Caminó hacia abajo, despacio, y yo detrás, guardando una distancia ridícula, como un niño que se cree invisible. No decía palabra, tampoco hizo señas. Se detenía y retomaba el paso con naturalidad, y cada vez que dudé, giró apenas el rostro para asegurarse de que venía con ella. No parecía flotar. El vestido rozaba la calle y se ensuciaba con polvo y agua. El detalle me dio valor. Si se mancha, es porque pisa. Si pisa, se la puede alcanzar. Cruzamos el puente. El río llevaba poca agua y sin embargo sonaba hondo, como si debajo hubiera huecos gigantes. El metal frío de la baranda me regresó por segundos a la claridad. Estás siguiendo a una desconocida a un paraje que no ubicas. Estás solo. No avisaste a nadie. Quise detenerme, pero ella avanzó hacia los campos de Huizache y me lancé detrás. Ahí el mundo cambió. El olor dulce de las flores secas se mezcló con un aroma agrio, casi a carne vieja. Las espinas comenzaron a rozarme los brazos, luego a rasgarme la mezclilla, luego a entrar sin pedir permiso.
Sentí la primera gota caliente en el tobillo y mi respiración se desacompasó. Ella seguía a un ritmo constante, como si conociera cada hueco del terreno. Yo tropezaba con piedras que no veía, con raíces que parecían manos. La luna asomaba y se escondía, y el horizonte, en lugar de acercarse, se estiraba más. Intenté hablarle. «Oiga, ¿a dónde vamos?» Mi voz sonó chueca, rebotó cerca y volvió sin respuesta. Ella alzó el mentón, apenas, como si oliera algo. Fue cuando noté que los insectos callaban a su paso. No un silencio total, sino una pausa incómoda, como cuando en una fiesta alguien entra y todos se miran para decidir si lo saludan. El primer golpe fuerte vino en el empeine, una ramita afilada que me obligó a apoyar mal el pie. Apreté los dientes y seguí. Hubo un segundo, el de la caída, en que estuve a punto de llamarla por su nombre, pero recordé a doña Tere. No la nombres, porque si te oye, te lleva más adentro. Me quedé con el grito cortado. Un olor a tierra removida me llenó la nariz y la boca. La lengua me supo a herrumbre. No podría decir cuánto caminamos. El teléfono marcaba la 1 y luego, de pura necedad, la 1 otra vez. Revisé la pantalla 3 o 4 veces. No era un error. La hora no avanzaba, o eso parecía. El cuerpo sí, a su manera torpe. La piel ardía, las espinas se quedaban como pequeñas astillas negras, el pantalón se hacía jirones. Y sin embargo, no había miedo a gritos. Había otra cosa, un deseo cansado de continuar, como si detenerse fuera más peligroso que seguirla. Ella, siempre a unos pasos. De pronto el terreno cambió bajo mis botas, la tierra cedió y quedé hundido hasta media pantorrilla en lodo frío. Me jalé con esfuerzo, haciendo ese ruido pegajoso y vergonzoso de quien pierde una pelea con el charco. Alguien soltó una risita corta y fue mi propio cerebro burlándose. Ella no se manchaba. El vestido, pese a todo, conservaba esa limpieza de sábana recién tendida. Me dio coraje. Aceleré. Cuando estuve a 2 metros, se volvió. La cara que vi no era monstruosa, no había colmillos ni ojos que escupieran fuego. Era solo un rostro bonito con algo ausente, como si hubieran quitado de ahí la parte que se apiada. Y sus labios se movieron sin que saliera sonido. No hizo falta. Entendí la invitación. La seguí hasta un claro. El viento trajo del pueblo un olor leve a copal. Muy lejos, quizá en otra vida, alguien encendía veladoras en un altar. Recordé que era la víspera, que faltaba poco para que la línea entre vivos y muertos se aflojara. Sentí que mis piernas pedían descanso. Ella se sentó, señalando un lugar a su lado. Obedecí. Me di cuenta de que la luz venía de ningún sitio en particular. No era luna ni faro. Era una claridad sin fuente. La piel me ardía en manchas y en otras estaba helada. En ese punto pensé en todo lo que había escuchado. Que la matlacigua no mata, que solo te pierde, que lo que te roba no es la vida sino el camino de regreso. Me pareció aún más cruel. Miré la dirección por donde creía estar el pueblo y era pura negrura, un muro. Mis recuerdos se desordenaron como cartas mal barajadas. Dudé del nombre de la calle de mi hotel. Dudé del nombre del hotel. Intenté acordarme de la voz de mi madre. Vino la imagen, no el tono. Ella me tocó el antebrazo con una mano fría y me entró un sueño pesado, ancho. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Me despertó un latigazo de espina en la planta del pie. Me incorporé de golpe. Ya no estaba. No se escuchaba su paso ni el roce del vestido en la maleza. Solo el río, ahora sí con un rumor grave y constante. Me puse de pie como pude, cojeando, cubierto de raspones. No tenía idea de hacia dónde caminar. El norte y el sur eran la misma pared oscura. Grité un «Oiga», que no buscaba a ella sino a cualquiera, a la versión anterior de mí. Nada. Pánico chico, luego grande. Tomé una dirección. Avancé a ciegas,
manos por delante, como quien camina en casa ajena para no tirar un vaso. El huizache se defendía. Cada metro dolía. Pensé en quedarme quieto hasta el amanecer, pero temí dormirme y no despertar. Entonces vi algo mínimo, una luciérnaga, una sola, con ese parpadeo testarudo. La seguí, porque ya no me quedaba otra cosa que creer. A los minutos aparecieron otras 2, y luego 5. En un punto me di cuenta de que no era una fila natural, sino un camino. Sentí la estupidez de mi esperanza, y aún así fui detrás. El lodo se dio a tierra dura, luego a piedras. La fila de lucecitas se dobló, y vi, por fin, un brillo fijo, una lámpara. Llegué tambaleando a una cerca de alambre. Del otro lado, un hombre alzó la lámpara y me apuntó la cara. ¿Vienes de allá?, dijo, señalando el huizache. Tenía la voz sin sorpresa. Le dije que sí. Me abrió paso sin preguntar más. No eres el primero. Me ofreció agua. La garganta recibió ese líquido como si fuera bendición. Él me miró con un poco de lástima y un poco de costumbre. Cada año, por estas fechas, alguno sale siguiendo a la señora. Te vio, te escogió. Qué suerte que no amaneció contigo enredado por allá. Me llevó a su casa, una construcción sencilla con paredes azules y un olor a frijol recalentado que me hizo pensar en la cordura. La esposa me lavó los raspones con paciencia, me dolió como si me volvieran a abrir. Les conté lo que pude, tropezando con mis propias frases. Él solo asentía. La Matlasihua viene del tiempo de los abuelos. Dicen que fue mujer plantada en el altar o madre que perdió a su niño. Otros dicen que no, que es algo más viejo, un espíritu que se alimenta de gente desorientada. Le gusta que la sigan. No siempre regresa a uno. Cuando se antoja, deja ir. Cuando no, te quita el camino. Al amanecer me acompañaron a la orilla del río. Desde ahí ya se veía el pueblo, más cerca de lo que yo habría jurado. Caminé en silencio. Cada paso me recordaba que el cuerpo guarda las rutas del miedo en la piel. En el puente me topé con 2 policías. Me miraron los pantalones rotos, las manchas secas, la cara pálida. Uno dijo algo como quien se sabe el papel, otro que se fue con la güera del vestido. No sonó a burla, sonó a rutina, aparte del trabajo. Me pidieron que, si iba a subir el video, no diera coordenadas exactas del paso. Hay chamacos prendidos que vienen a retar a la muerte. Asentí. Yo mismo tenía en la lengua la tentación de convertirlo todo en reto. Guardé el impulso. En la plaza, doña Tere me vio y soltó una exclamación que fue saludo y regaño. Ya ve, muchacho, que no es cuento de cantina. Compré pan de yema para agradecer y me fui a sentar a las gradas frente a la iglesia. El sol, por fin, llegó tibio, y el olor a copal ya no era mensaje sino presencia. Pensé en lo que había sentido junto a ella. No terror rabioso, sino una especie de cansancio que invitaba a abandonar. Entendí su peligro. No te arrastra con cadenas. Te cansan las ganas de ser tú y te dejas cargar. Ese día, mientras grababa la narración, pasaron niños con papalotes, señoras con flores, hombres con machete que iban al campo. La vida continuaba con su ruido querido. Aún así, cada sombra larga me pedía respeto. Conté la historia sin adornos. Dije lo que vi. Dije que la Matlasihua no necesita gritar para que la obedezcan, que su fuerza está en el paso tranquilo, en ese gesto mínimo de voltear a confirmar que la sigues. Avisé que el camino al huizache de noche no es paisaje, es laberinto, y repetí lo que me dijo el campesino. No eres el primero. Ya en la habitación del hotel, revisé mis botas. Tenían pequeños trozos de espina, como dientes delgados. Me lavé los pies y noté llagas redondas, parecidas a monedas antiguas. Me reí sin humor. Pruebas, pensé, como el turista tonto que necesita souvenirs del miedo. Las tiré a la basura. En la libreta escribí un párrafo para mí, no para el video. La Matlasihua se alimenta de pasos. Si te faltan, te presta los suyos para que la sigas. A cambio,
te pide el recuerdo del regreso. Regresé a casa con el material y con una sensación rara que duró semanas. Por las noches, en la pantalla de la computadora, la calle en pendiente parecía inclinarse más de lo que la cámara había captado. Bajaba el volumen y aún así sentía la tentación suave, educada, de darle play de nuevo para ver si, en algún cuadro, ella dejaba una señal secreta. No lo hizo. Los fantasmas verdaderos no buscan demostrar nada. Se conforman con estar, con esperar la próxima madrugada y el próximo distraído. Si vas a Miahuatlán por esas fechas, no te voy a decir que no salgas. Sería absurdo. El pueblo es hermoso, la comida te abraza, la gente te mira a los ojos. Solo te digo esto: si de noche una mujer de vestido claro te ve, no le sostengas la mirada como quien acepta una invitación. Si aún así decides caminar detrás, recuerda lo básico. No la nombres, no intentes tocarla, no jures que estás dominando la situación. Lleva una lámpara pequeña, no por si acaso, sino porque el huizache se enoja con la oscuridad. Y si te rindes y te sientas a su lado, porque pasa, porque a veces uno se cansa de ser, uno pone una alarma mental para el primer canto de los gallos. A esa hora, dicen, la frontera se aclara y quizá todavía te acuerdes de volver. Yo, por mi parte, aprendí a desconfiar de los caminos demasiado rectos en la noche y de las sonrisas que no piden nada. Aprendí que hay ausencias que seducen más que cualquier promesa y entendí que la Matlacigua no viene a probar que existe, viene a recordarte que el olvido también tiene una guía. Si te la topas, no la sigas, o síguela sabiendo que el precio, a veces, no es la vida, sino el mapa. Y ese, créeme, duele más perderlo. Huaypic en los caminos mayas, hechicero perro de ojos rojos. Llegué a Tikul con el calor pegado a la piel y ese zumbido de la tarde que no deja pensar. En la terminal, nadie parecía tener prisa. Un señor con sombrero me ofreció agua de horchata y mientras la bebía, pregunté por la historia del perro negro. Me miró de reojo, como si hubiera dicho algo que no se dice en voz alta. Aquí todos saben de eso, dijo, pero uno no lo anda contando por gusto. No insistí. Guardé la cámara, apreté la correa del morral y caminé hacia las calles de piedra caliza, donde las albarradas parecen sostener el pueblo desde hace siglos. Los viejos de Tikul nombran a don Juan Mu con respeto, un hombre que, según cuentan, era de manos ligeras para curar y de palabra pesada para el que abusaba. Dicen que sabía rezos que se aprenden de madrugada y sobadas que quitan lo que el hospital no nombra. A mí me lo describieron sentado en una silla baja, ojos claros de quien ha visto más de lo que dice. Lo que casi nadie afirma de frente, pero todos dejan caer, es que podía cambiar de pellejo. No lo dicen así, con elegancia. Lo sueltan como cae una piedra. Que se hacía perro, un perro negro, grande, ojos como brasas, uñas que sí dejaban surcos en el polvo. Para grabar el especial del Día de Muertos, quise seguir las rutas donde el Huaypic se deja ver, o al menos escuchar. No hay mapa oficial. Algunos señalan hacia Humán, otros hacia los acbés que cortan la selva como venas de cal. En la noche, me subí a una camioneta rentada, luces bajas, y arranqué por la carretera que sale de Tikul hacia Muna. El asfalto guarda historias en silencio. A los lados, el monte respira. Huele a tierra húmeda y a enequén, a fogón apagado y a copal que alguien encendió en un altar. El tránsito disminuye según pasan los kilómetros, y poco a poco el motor se vuelve la única voz. A mitad de camino, la primera señal. Un perro callejero, flaco y dorado, caminó hacia el hombro de la carretera. Me miró un segundo y, sin aviso, echó a correr con el rabo entre las patas. No fue gran cosa, pero después, otro perro, esta vez negro con manchas blancas, se levantó de un portal y lanzó un gemido bajo,
como los que uno escucha cuando alguien ve venir tormenta fuerte. Yo frené, bajé el vidrio. El aire me golpeó con un olor metálico y sentí la boca seca. No había viento, no había nada. Solo ese silencio raro que se siente cuando el monte se queda escuchando. La gente de Umán habla de cadenas arrastrándose. Me lo adelantaron en la plaza, en la fila de los panuchos, casi en secreto. Si escuchas hierro contra piedra, no te bajes. Tenía eso en la cabeza cuando, ya de noche cerrada, aparecieron las primeras casas de Umán. Apagué el estéreo y dejé que el motor hiciera su trabajo. A la derecha, una capilla pequeña con flores de cempasúchil. A la izquierda, un terreno vacío, maleza alta, sombras pegadas al alambrado. No había nadie, pero el aire traía un sonido delgado, un clan, como si un eslabón golpeara a otro con flojera. Lo que lo hizo distinto fue que no parecía moverse, no se alejaba ni se acercaba, estaba ahí, colgando del espacio. Grabé unos segundos. La cámara captó el rumor, esa vibración sorda que no es viento ni insecto. El micrófono, sensible cuando quiere, se llenó de ruido. No me gustó. Apreté los dientes. Alguien pasó en bicicleta, una luz débil en el manubrio. Dijo, «Buenas noches», sin voltear, apuró el pedaleo y desapareció en la curva. En 2012, el video corrió como pólvora. Un perro demasiado grande en las calles, ojos rojos que no eran de reflejo, vecinos que salieron con lámparas y palos. Aquella vez hubo cacerías en serio, grupos que se organizaban por WhatsApp, voces en la radio local pidiendo calma, policías sin ganas de patrullar por esos rumbos. Me lo contó un taxista de Muna con una risa breve y triste. Yo también salí. ¿Pa' qué digo que no? Uno se siente valiente cuando va en bola, pero cuando escuchamos las cadenas, empezó la retirada. Nadie quiere ser el primero en voltearse. En su parabrisas colgaba un rosario. Tenía la cruz gastada de tanto tocarla. Para entender la leyenda hay que caminar. De día, los akbés son polvo blanco que se pega a los zapatos. De noche, se vuelven cintas que brillan con la luna. Dicen que por ahí pasa lo viejo, lo que no se resigna a irse. Esa tarde, un guía joven me llevó a uno de esos senderos. Me mostró árboles con marcas viejas, piedras con cruces grabadas, como si alguien hubiera querido atajar algo. Los perros sienten cuando él anda cerca, dijo. Primero lloran quedito, luego se escondan bajo las hamacas. Yo lo he visto de lejos. Grande, sí, pero no corre. Camina como dueño. Le pregunté si don Juanmu era bueno o malo. Se encogió de hombros. Bueno para los suyos, malo para los que faltan al respeto. ¿Usted ha faltado? No supe qué responder. No soy de aquí. Vengo con cámara y con curiosidad, que no siempre caen bien. Para no enredarme, prendí una vela frente a una cruz de madera al borde del camino. No pedí nada, solo dije gracias por pasar sin molestar. Esa noche me quedé en una casa de huéspedes a la salida de Umán. La dueña, una señora de voz dulce, me dejó un vaso de agua y un plato con pan dulce. No abra si escucha que llaman, me advirtió. Y si siente frío, no hable solo. Aquí no es de hablarle a la oscuridad. Me sonó exagerado, pero guardé el consejo. De madrugada me despertó un golpe seco en el techo, luego otro, como si alguien arrastrara algo pesado. El cuarto estaba tibio y de pronto un soplo frío se metió por la rendija de la puerta como si alguien hubiera soplado con ganas del otro lado. Me senté despacio. El vidrio de la ventana condensó un halo de humedad. En la calle, un perro lanzó 3 ladridos cortos y después un chillido. Me levanté para asomarme, pero recordé, no abra. Las cadenas, sí, las escuché claras, con ese ritmo perezoso que traen las cosas que no tienen prisa. Arriba, como en el entretejido del techo, un chan, metal gastado. No duró mucho, o a mí no me lo pareció. Podría jurar que olía a tierra fresca, como de fosa abierta, pero quién sabe.
Las madrugadas hacen creer cosas. No dormí más. Esperé a que la señora pusiera café en la cocina y me encontrara sentado en el zaguán. No le dije, comentó, mejor desayune. Volví a Tikul para buscar a alguien que hubiera tratado a don Juan Moho en vida. Nadie quiso dar nombre, pero una escuela de danzón guardaba un retrato viejo. Un hombre flaco, camisa blanca, mirada fija. Era serio, me dijo un señor con zapatos bien lustrados. A mí me quitó un dolor que traía desde la cosecha. Te sobaba con aceite y hojas, no sé cuáles. Pagabas con una gallina o con trabajo. A veces se ausentaba sin avisar. Regresaba al amanecer, con polvo en los pies y ojos cansados. No era de preguntar. No faltó quien soltara la risa nerviosa. Yo lo vi en 4 patas, pero no me cree. No importa. Con que él me haya visto a mí, ya estuvo. Otra señora, con el cabello recogido en un moño tenso, me corrigió. No era perro cualquiera, era oscuro, muy brillante, los ojos como tizones. Si te mira, te calienta la nuca. Si te mira 2 veces, te carga. Quise saber qué significa te carga. Se hizo un silencio de pared. A veces, en estos pueblos, la frase basta. Para la última noche, planeé una ruta larga, Tikul Muna Uman, y de regreso por caminos secundarios, casi sin alumbrado. El cielo despejado mostraba estrellas difíciles de ver en ciudad. Por momentos, parecía que el monte se abría para que yo pasara. En otros, todo se cerraba y la camioneta rozaba la maleza. Llevaba el cristal entreabierto para que el audio captara lo posible. El aire entraba tibio. Cada tanto traía olor a leña, a tortilla recién hecha, a flor molida de altar. Di vuelta en un camino estrecho que no aparecía en el mapa. Un tramo de piedras sueltas rebotó bajo las llantas. Apagué las luces por 2 segundos, nada más para ver la oscuridad completa. Es un golpe. Te coloca. Te dice dónde estás. En medio de nada, dependiendo de un foco y una batería. Volví a encender. Lo vi. No diré que era una figura nítida. Era sombra más densa que la noche. A un costado del camino, entre 2 guayacanes, una mancha más negra que la negrura. 2 puntos rojos a la altura de mi pecho, quietos, mirando sin parpadear. El cuerpo, grande, no tanto como una leyenda quería, pero lo suficiente para sentir el corazón en la lengua. No me gruñó, no mostró dientes, solo estaba. Y las cadenas, por primera vez, sonaron con decisión. No arrastre, sino tirón. Como de alguien que da un paso y arrastra algo que no quiere cargar. No bajé, no dije su nombre. Hice lo único que aprendí en estas rutas. No le des la espalda al monte, no lo rete, no corras como si te persiguieran. Solté el freno con cuidado y dejé que la camioneta se moviera despacio. La sombra no avanzó. Los ojos me siguieron hasta que la curva me lo quitó de encima. No sé cuánto tiempo estuve con las manos tensas en el volante, pero recuerdo que, al llegar a la carretera principal, los perros de una casa ladraron como si hubieran esperado ese momento para soltar la voz. Ahí respiré. Al volver a la posada, la señora me miró a la cara y supo que ya había visto lo que tenía que ver. Me sirvió un café cargado sin preguntar. ¿Y ahora sí lo va a contar? Asentí. Ella sonrió sin alegría. Cuente pero no provoque. Aquí la gente convive con lo suyo. No está bien venir a decir qué es y qué no es. Nomás diga, si no es para usted, mejor no lo busque. El especial quedó con lo que se pudo. Testimonios, caminos de noche, la vibración del audio cuando las cadenas se metieron a la cinta, un perro que se esconde bajo una mesa y gime, una vela temblando sin corriente. No hay monstruo a cuadro, no hace falta. El white peak no es un truco ni un disfraz. Es una forma de mirar el mundo cuando el monte no te pertenece. Es también una advertencia,
no de miedo barato, sino de respeto. Cuando uno anda de visitante, cree que el misterio está para ser resuelto. Aquí aprendí otra cosa. Hay historias que sostienen un orden. Un hombre que fue bueno con los suyos, que castigó a quien se pasaba de listo, que decidió seguir andando aunque los demás se hayan ido. En Tikul, en Humán, en los Akbés que cortan la noche, siempre habrá alguien que diga: no hable de más, cuando el hierro golpee la piedra. Y es mejor hacer caso, no por superstición, sino por prudencia. Si alguna vez recorre estos caminos, no venga a probar si es verdad. No lo llame, no juegue al valiente con lámparas y gritos. Salude al pasar, pida permiso, deje el monte en paz. Si escucha cadenas, cierre la boca y siga derecho. Si siente que lo miran, no devuelva la mirada. Hay ojos que queman por dentro, y hay noches que, si les falta respeto, se quedan pegadas a uno para siempre.